Buenas tardes a todos. Bendiciones, amados del Señor, amados de Cristo, amados míos, que Dios los tenga en el hueco de su mano. Rogamos, Padre Santo, te pedimos que esta tarde, Señor, estés con nosotros, que esta palabra que tú nos das, la guardemos en nuestro corazón y la pongamos en práctica en nuestras vidas, Señor. Te pido por cada uno de los que están escuchando y de los que van a escuchar este mensaje, que no quede en tierra infértil, sino que dé fruto, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Hoy el Señor nos da una palabra bonita, alentadora. Le hemos puesto por título Seguridad ante la incertidumbre. Como lo hemos venido predicando, pues estamos en tiempos difíciles. Muchos han estado en situación de dificultad en cuanto a salud personal o familiar, amigos, incluso pues hemos visto de cerca la muerte por causa del COVID-19. Hemos visto también la problemática por causa de las finanzas que pues han estado caídas. Pero el Señor nos da una palabra de aliento que la encontramos en 2 Corintios 4:17, por favor. 2 Corintios 4:17 de Reina Valera 1960 dice así: porque esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo vamos a leer también en Nueva Versión Internacional, que es un poquito más contemporáneo el lenguaje, quizás le entendamos más. Dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Amén. Amén. Fíjense qué hermosa promesa de Dios. Es el apóstol Pablo aquí hablándonos, y pues el texto completo lo vamos a leer, que es del versículo 2 al 18, el capítulo 4. De Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4. Cuatro 17. ¿Por qué esta leve tribulación? Bueno, vamos desde el versículo 7, perdón, del 17, del versículo 7 al versículo 18, del 7 al 18. Dice así: viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abandonando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y dice el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Por las cosas que se ven, porque pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, miren qué bonito mensaje, qué bonito texto, viviendo por la fe. Dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 7 que esta leve tribulación. En NBI, nueva versión internacional, dice sufrimientos ligeros. O sea, tribulación quiere decir sufrimiento. Y el apóstol Pablo nos parafrasea un poquito de que esta leve tribulación va a ser momentánea o es momentánea, a pesar de que nosotros sintamos que estamos muy cargados, que quizás no vemos el final, no vemos la salida, porque algunos pues han atravesado por la enfermedad, otros han partido ya, y todo eso nos produce aflicción, nos produce sufrimiento, incluso los asuntos económicos para algunos no, no les ha afectado, a otros sí, la situación económica, pero vemos la fragilidad, finalmente vemos la fragilidad del ser humano. Y entonces el apóstol Pablo aquí nos da un mensaje de todo este texto que se llama Viviendo por la Fe, y nosotros le hemos puesto seguridad ante la incertidumbre. Entonces pareciera que no hay, hacia adelante no hay luz, ¿verdad? Dice un dicho que después de la tormenta viene la calma. Bueno, en términos terrenales, pues no me queda otra cosa que decirles que realmente, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la profecía bíblica de los tiempos finales, de los tiempos que se están acercando ya, pues las cosas no van a mejorar, en términos terrenales, insisto. Lo hemos predicado, necesitamos ir ahí a pues Apocalipsis, ¿verdad? A Mateo 24 es donde el Señor Jesús da la enseñanza acerca de los tiempos finales, de cómo van a ser, qué señales y cómo será el fin y cuándo, pero él dice nadie sabe, ni yo ni los ángeles, dice, sino solo mi Padre Celestial, pero sí, dice él, les doy los escenarios, ¿verdad? Les dejo más o menos las señales de los finales de los tiempos, o del fin de los tiempos, o del fin del siglo, que para el caso es lo mismo. Y luego en Apocalipsis, a partir del capítulo 6, pues vemos la revelación que da Jesucristo
al apóstol Juan de lo que él profetizó como los escenarios del fin del mundo, ahí ya nos describe con toda claridad cómo va a ser, y lo único que vemos es devastación, destrucción, calamidades, y el mismo Jesucristo le llamó a esto la gran tribulación, ahí en Mateo 24. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo nos dice esta leve tribulación, y el Señor Jesús nos habla de una gran tribulación en el tiempo final. Entonces, por eso que yo les digo que terrenalmente no les puedo decir que las cosas vayan a mejorar mucho, porque está escrito ya cómo va a ser todo. Sin embargo, el tema o el texto de hoy, el mensaje de hoy para ti de parte de Dios es que no te preocupes tanto de la tribulación, de esta leve tribulación. Esta leve tribulación que estamos viviendo es un ligero sufrimiento comparado con lo que viene después, con lo que vendrá después. Es el periodo de la gran tribulación, que son 7 años, que habla Daniel, las 70 semanas de Daniel. El periodo de 7 años, dividido en dos partes, 3,5 y 3,5, ¿verdad? 3 años y medio de aparente calma, de aparente orden, es cuando va a aparecer pues el líder que el mundo espera como salvador, como redentor de la humanidad, pero en realidad la Biblia le denomina el anticristo. ¿Por qué el anticristo? Porque es el usurpador del Salvador, es decir, él se va a adjudicar el título de Salvador del mundo. La gente le va a creer, la gente va a pensar que este líder mundial va a resolver la problemática mundial, ¿verdad? Porque ya lo estamos viendo. Es una problemática mundial. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia acerca de la profecía del tiempo final se está viviendo ya. Lo hemos vivido desde 2000 años para acá, que Jesús lo anunció, se ha estado viviendo, y más intensamente en estos últimos años. Este 2020 concretamente pues nos trae la pandemia, que en principio fue epidemia en China, después se volvió pandemia porque se corrió al mundo. Pero si lo ponemos en paralelo con la Biblia, pues está claro, ¿verdad? Está claro lo que Jesús dijo, que una de las señales que vendrían era esta, pestes, ¿verdad? Pestes o enfermedades, pero a gran escala. Enfermedades a gran escala, a escala mundial, como lo estamos viendo, y entonces esto produce, por supuesto, que una tribulación, por supuesto, que un sufrimiento, y el apóstol Pablo nos dice, es leve esta tribulación, y esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir? Que esto vale mucho más, o sea, nuestra mirada no debe estar mucho en términos terrenales, por eso se llama viviendo por la fe, y debemos tener seguridad ante la incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Pues que no sabemos qué va a pasar, no sabemos si te vas a contagiar, las estadísticas están alarmantes, pero nosotros sabemos perfectamente que debemos tener una seguridad. Los que hemos creído en Jesucristo, los que creemos en Dios Padre y que confiamos a través de Jesucristo, que entregamos nuestra vida a Jesucristo, y Jesucristo nos lleva en su andar, porque Él es el camino, dice, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Si tú no has creído en Jesucristo, no puedes tener el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te va a producir esta seguridad, que es el vivir por fe.
El vivir por fe quiere decir tengo fe en que sí, fe quiere decir creer, creo lo que la Biblia dice, creo en Dios como creador, creo en Cristo como Salvador y mediador, y creo en el Espíritu Santo como consolador mío, como el que me da dirección en este mundo. Y eso se logra a través de la fe. La fe no la puedes tener si no crees primero en Dios, si no entregaste tu vida a Cristo, y Cristo, al tú darle tu vida, Él te otorga el sello del Espíritu Santo. Entonces, fíjese qué bonito, esta Trinidad nos da esta seguridad, nos da esta certeza. La fe quiere decir certeza, quiere decir que la seguridad de lo que no se ve. No vemos porque vemos acá terrenalmente, pero no vemos en términos espirituales. Aquí lo que la Biblia nos da es el panorama de una visión de tipo celestial y aterrizada a la tierra. Entonces, tenemos que tener esa confianza, esta confianza. Vamos a leer tantito aquí. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjese, aquí número 1, el ser humano tiene la característica de ser soberbio. El ser humano se esfuerza mucho y obtiene cosas y obtiene, pues, el producto de su esfuerzo redunda o culmina en alguna, algún benefactor. Obtenemos benefactores a través de nuestro esfuerzo, ya sea físico, intelectual. Sin embargo, esto nos va a producir un cierto ego, una soberbia, digamos, porque entonces nosotros pensamos que es por nosotros. Y sí, en parte es por ti, pero en parte es porque Dios te ha dado talentos, talentos. Ahí lo puedes ver en la parábola de los talentos. Dios otorga a cada quien diferentes talentos, diferentes aptitudes, diferentes recursos físicos, intelectuales, económicos incluso, para que los usemos. Sin embargo, cuando los usamos, nos viene esa jactancia, nos viene esa soberbia de que tenemos algo, somos algo por nosotros mismos. Y entonces hacemos a un lado a nuestro creador. Y entonces, eso es lo que dice aquí, que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces tú le debes de decir, gracias a Dios porque me diste talentos para labrar la tierra, para estudiar y trabajar en una fábrica o para ser obrero. Ningún trabajo, dice la Biblia, o dicho de otra manera, dice, todo obrero es digno de su salario. Es decir, que ningún trabajo que sea lícito, que sea honesto, es malo. Todo trabajo es bueno y es grato a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición de Dios. Esa es la bendición de Dios. Ahora, el asunto es que quieres ganar mucho, quieres tener, bueno, ahí es otra situación. Tienes que prepararte más. Pero no está mal que tú ganes poco. O sea, si ganas poco, de todas maneras tienes que ejercer mayordomía. Y si ganas mucho y no ejerces mayordomía, de nada te sirve. Y está comprobado que hay mucha gente que no gana mucho dinero, pero a lo largo de su vida hace un ahorro, hace un cuidado de su gasto y nunca tiene necesidad. Sin embargo, el que a veces gana mucho tiene más necesidad que el que gana poco. Pareciera ilógico, pero muchas veces así es. ¿Por qué? Porque no estamos ejerciendo algo que se llama mayordomía.
Entonces, todo lo que tenemos de Él, por Él y para Él, dice la Escritura, también el apóstol Pablo, de Él, por Él y para Él. Todo es de Dios, todo es de Él, todo es para Él, de Él, por Él y para Él, por Él. Porque lo que quiere Dios es que tengamos una relación estrecha con Él, personal con Él, que le digamos papá, como, como a tu papá terrenal, los que tienen la fortuna de tener un papá terrenal, pues más o menos tienen la idea más clara de cómo es la relación. Y si no has tenido un papá terrenal, pues no te preocupes, tienes un papá celestial y el papá celestial es muy por encima de cualquier papá terrenal, porque el papá celestial, nuestro Padre celestial, él nunca, nunca nos desampara, nunca nos deja. Dice entonces aquí en el versículo 8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Lo que estábamos hablando. Sí tenemos problemas, claro que tenemos problemas, pero tienes algo especial. Los que son creyentes saben que Dios te va a ayudar. Sabes perfectamente que el que esto ayuda es Dios. No confiemos mucho en el hombre, en el gobierno, en el dinero incluso, porque todo eso es efímero. Lo acabamos de leer en el versículo 17. Dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, este virus aparentemente nos derriba, aparentemente mucha gente se muere y eso causa horror, causa temor. No debemos tener temor porque si confías en Dios, tú te vas a salvar. Y salvarte no quiere decir que vas a vivir siempre o que Dios vaya a evitarte la muerte, de, ya sea por COVID o por cualquier otra causa. No, todos, como lo hemos predicado ya con anterioridad, todos vamos a tener que entregar el cuerpo, porque del polvo fue sacado y al polvo va a regresar. Eso fue desde que Adán y Eva se desconectaron de su papá, de Dios. ¿Por qué? Porque antes de la desobediencia eran semejantes a Dios también en cuanto a eternidad, eran eternos. Entonces, nosotros pues heredamos lo de los primeros seres creados, que fue Adán y Eva. Al desobedecer, Dios les quitó, les limitó o les quitó esa característica de ser eternos. Entonces, Dios estableció que el hombre muera en la carne. Pero también así como Dios estableció que la muerte entró por un hombre que se llama Adán, lo dice ahí en Hebreos, también la vida entró por un hombre que se llama Jesucristo. Fíjense qué bonito. Esta es la parte más bonita, que aunque la carne muera, Jesucristo vino a darte vida. Y tú dirás, pero entonces, ¿cómo es eso? Bueno, esa es una vida de tipo eterna y es después de esta vida terrenal, viene la vida eterna porque viene la resurrección. Entonces, eso nos debe producir, por eso dice aquí, estamos desamparados, derribados, pero no destruidos, no destruidos. Aún las personas que hayan muerto por COVID o por cualquier otra causa y que hayan confiado en Cristo, que hayan entregado su vida a Cristo, no van a estar destruidos. Al contrario, están mejor incluso que nosotros porque ellos ya están cara a cara con su Creador, ya están. Dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así como Jesús murió, nos pide que nosotros muramos a la carne, o sea, a la carnalidad. Bueno, esto de la desesperación, de
del estrés que produce la incertidumbre, pues en realidad te produce un estado de muerte. Aunque estés vivo, pero estás pensando en la muerte, físicamente hablando, pero más bien en términos espirituales, o sea, estás atribulado. Entonces, versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esa es la resurrección. Tenemos que tener esa certeza de la resurrección. Jesús lo hizo, y lo hizo para que tú lo creyeras, y lo mostró, y está escrito en los libros, en la Biblia, y no nada más en la Biblia, también en los libros de historia. Aunque tú no hayas estado ahí, es un hecho consumado. Jesucristo demostró que Él venció a la muerte, y así como Él la venció, te promete a ti que tú también la vas a vencer. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Fíjense, es otra vez un parafraseo. La tribulación no produce muerte espiritual, angustia, temor. Pero luego Jesús te confirma que Él resucitó y que tú también lo vas a hacer. Y aún los que no creen en Él también van a resucitar, pero dice la Biblia que para ir al juicio. Entonces, esa es la gran diferencia. Que el que entregue su vida a Cristo hoy, y el que lo haya hecho ya con anterioridad, tiene la certeza de que va a entrar a una mejor vida, que es una vida nueva en Cristo Jesús al lado del Padre Celestial. Dice versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y está hablando del espíritu de fe, o sea, el Espíritu Santo nos produce fe. Si no tienes Espíritu Santo, no puedes tener fe. Y sin fe, dice la Biblia, nadie puede ver a Dios. Entonces, pues es obligatorio. Debes de tener fe y debes recibir el Espíritu Santo a través de Jesucristo. Dice el 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. ¿Se dan cuenta? Lo que estamos hablando. O sea, está la certeza claramente de que va a haber una resurrección, porque el que resucitó al Señor Jesús también lo hará con nosotros. Dice el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Amén. Versículo 16, por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea, tu vida espiritual, tu cuerpo se va a ir desgastando, pero tu vida espiritual, tu espíritu tiene que subir, tiene que crecer día a día. Y entonces, porque esta leve tribulación momentánea en nosotros produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Dice, qué bonito mensaje. Tenemos que tener esa visión, esa visión celestial, espiritual, no tanto la terrenal. Sí estamos viendo muchos problemas,
Pero aquí el apóstol Pablo y la Biblia y Dios a través del apóstol Pablo y Jesús, por supuesto, porque Jesús seleccionó a este apóstol para los gentiles. Este apóstol Pablo, que fue el último llamado, fue denominado directamente por Jesucristo para ir a los gentiles. O sea, los gentiles son los que no proceden de linaje judío, de linaje hebreo. Es decir, el resto del mundo. El resto del mundo. Quitando a los judíos, todo el resto del mundo son gentiles. A eso vino, o a eso fue llamado el apóstol Pablo. Y Pablo pues ahora nos instruye a nosotros los pastores para que repliquemos ese mensaje y para que exhortemos a la gente a que se vuelvan a Cristo, se vuelvan a Dios. Si has estado apartado, relájate, vuélvete a Él. Vamos a terminar con un versículo que viene en Romanos 8:35. Romanos 8:35. Y es muy bonito porque dice así, ya lo tienen, Romanos, si no, aquí se lo leo, Romanos 8:35, dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? En la carta a los Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? Dice aquí el versículo 35. ¿Quién nos separará? Pues nadie te va a separar. Nada nos separa del amor de Cristo. Ni esta tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Nada absolutamente nos separa del amor de Cristo. Quédate con este mensaje. Nada en absoluto, ningún COVID-19, ninguna hambruna, ninguna situación económica, por mala que sea, nada nos separa del amor de Cristo. Y Cristo promete que Él nos va a llevar de su mano y que Él nos va a sacar incluso de esta gran tribulación que viene, porque la que estamos viendo es una leve. Recuerden que estábamos hablando del versículo 17 de 2 de Corintios, que dice esta leve tribulación. Mételo en tu cabeza, es una leve tribulación comparado con lo que viene, pero para ese tiempo el Señor Jesús prometió que Él vendría al rescate de sus hijos, de sus creyentes, o sea, de su iglesia, la iglesia fiel, la iglesia que verdaderamente cree en Él y cree en sus promesas, no la iglesia falsa, hay mucha iglesia falsa, hay muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos cristos incluso. Vemos las noticias de las herejías que hacen, vemos los horrores que hacen en algunas iglesias, pero Jesús viene por los fieles, por los verdaderos, por los que están no en aflicción, sino en esperanza. Que Dios los bendiga. Quiero que esta noche o esta tarde o esta mañana para algunos todavía te quedes con este mensaje y si no has entregado tu vida a Jesucristo, entrégala hoy, entra con Él en comunión con tu Padre Celestial. Puedes cerrar tus ojos y decirle con fe, Señor Jesús, creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios, creo que tú pagaste en la cruz lo que yo debía de pagar. Quizás no lo entiendo, te agradezco lo que tú hiciste, ese sacrificio tan tremendo de dar tu vida por mí, por mis pecados. Te prometo de ahora en adelante seguirte, creer en ti y confiar en tus promesas, aprender
de tu palabra cada día más. Te pido perdón por mis pecados y te pido que me inscribas en el libro de la vida. Así sea. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Estamos despedidos.